Grupo Sancor Seguros. Everyone says you're amazing. Say you don't know how to do it now. Únicamente a través de su estilo, del estilo del licenciado Gustavo Helguera, pueden ensamblarse, complementarse, acercarse en mundos distantes y distintos y comprender cómo la vida es única en todas sus facetas. Hoy hablamos de la microeconomía del amor, licenciado. Bueno, sabiendo que me estoy metiendo en un tema no a lo mejor de fácil resolución y de múltiples avenidas para charlar, pero bueno, la idea de este desarrollo, que como le decía, mi idea es tratar de desarrollarlo a lo largo del mes, y de lo que viene el próximo, o sea, hacer algunas entradas con este tema, es utilizar algunos modelos de la economía y fundamentalmente la microeconomía. Ustedes saben que la micro y la macro son dos medidas. Una, la micro, habla de la gente individual o las decisiones personales a nivel desagregado o digamos unitario, y la macroeconomía es cuando uno analiza la ley de los grandes números, sería. La idea de esto es tomar ese concepto para empezar a analizar cosas que nos pasan todos los días. Hemos hablado de información asimétrica, de toma de decisiones y demás. Quiero hablar un poquito ahora del tema de la economía de la felicidad. Yo le pongo un título que la verdad que hay un montón de material interesantísimo, pero fundamentalmente quiero poner un modelo y ver qué es lo que pasa con algunos diseños de laboratorio que se hicieron, a ver si en la práctica no se verifican. Solamente lo de hoy es abrir la puerta a un tema que lo vamos a ir desarrollando. Gustavo, y que también tiene que ver con esto de entender que la economía y la psicología, por ejemplo, están completamente ligadas, ¿no? Que son indivisibles. Definitivamente, como ciencia social, esto tiene que ver fundamentalmente con la psicología y la aplicación de modelos matemáticos para, bueno, de alguna manera tratar de inferenciar por qué se toman algunas decisiones. Te cuento, en el año 1953 nace un economista que se llama Andrew Oswald y que trabaja en la Universidad de Warwick, y que hizo un estudio que me pareció muy interesante con orangutanes. Ajá. ¿Para qué? Para ver cómo variaba el bienestar emocional de estos simios, digamos, a lo largo de la vida, y ver qué podemos sacar de esto de limpio. A ver, hay un hallazgo de este estudio que hace Oswald sobre los simios, y que en los humanos se podría dar, analizando el comportamiento comparado de las dos especies, como que la curva de la felicidad de un humano tiene que ver con la forma de una sonrisa, una U. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué esa forma? Dice que nosotros somos felices en la niñez y en la adolescencia hasta un determinado punto, ponele 35 años y demás. Y desde los 35 años, por poner una métrica, ¿no?, hasta los 50, es como que vos estás en un momento de tu vida complicado. Y después de ahí más, en teoría, vos deberías volver a subir, o sea, tu curva de felicidad debería ser nuevamente creciente. O sea que hay un momento crítico en la vida, un momento de inicio, digamos, de todo de felicidad, un momento crítico y un momento donde se debería retomar esa senda de la felicidad. Este estudio o tendencia que se verifica para la mayoría de los países, aun cuando se hacen ajustes demográficos, bueno, porque en definitiva en el laboratorio vos podés meter un montón de variables, pero fundamentalmente esa curva tiene ese sentido analizando, por ejemplo, dos variables en la edad de los 35 a los 50. Y tiene que ver con el aumento del consumo de los antidepresivos, de las altas tasas de suicidio que determinados países tienen. Claro. Por eso es que encuentran esa forma. Ahora, ¿qué explicación tiene, o continuando esa explicación de la forma de la U, qué tiene que ver esto? Mira, básicamente hay unos factores que se te dan entre los 35 y 50 años. No voy a hacer el chiste fácil de decir que cuando llegue a los 35 te voy a contar qué se siente, pero me adelanto un poco como si hoy los tendría y te diría que entre los 35 y 50, la verdad que todos trabajamos un montón más, que crece la familia, que crecen sus demandas, que las demandas de dinero son crecientes, que los chicos, los hijos, de alguna manera van postergando tu desarrollo personal y profesional por momentos. O sea, tu atención es como que se va corriendo hacia otro eje. La economía del bienestar emocional, que sería un concepto, suma explicaciones, como vos decías, Sergio, recién, de la psicología, entre otras, ¿no? Porque en un rango de edad en la que uno se da cuenta de que algunos ideales comienzan a ser más difíciles de lo que uno creía, es donde vos te pegás como de alguna manera un bajón emocional. O sea, uno nace con ideales. Claro. Y en esa edad crítica, en donde uno se empieza a chocar un poco con la realidad y donde pega ese bajón, ¿no? De este análisis de Oswald, de este economista, surge que la conducta del hombre y del orangután es exactamente igual.
Pero lo llamativo es que en los orangutanes no existe ese componente socioeconómico que sí tenemos nosotros. Ponerle esa comparación entre qué hiciste vos y qué logré yo. Esa comparación que tantas veces he escuchado en la semana, que han habido micros en el programa muy interesantes al respecto, esas comparaciones que tanto daño hacen y que tan poco aportan. Esto lleva a reflexionar, por ejemplo, sobre la raíz evolutiva de esta curva, más allá de cuestiones de la vida moderna, y a situaciones como, por ejemplo, que la aversión a perder que nosotros tenemos es más fuerte cuando un impacto es negativo en tu vida que cuando es positivo. O sea, hay cuestiones que te hacen mal y que te calan más profundo que las cosas que te hacen bien, que a veces son efímeras, te duran poquito. Y bueno, después hay muchos ejemplos, el sentido de justicia también y demás, pero ¿cómo sería la forma de esta curva U en la Argentina? Porque estamos hablando de que este estudio se hizo en otros países que a lo mejor tiene otro grado de desarrollo. Es como que en la Argentina se ve que esa curva U, en la etapa de los 50 años en adelante, ya no es tan U, ya es como que se empieza a aplanar. ¿Y por qué se empieza a aplanar? Como que no vuelve a curvarse. No volvés a tener ese estado de felicidad, digamos, pleno que tenías en la adolescencia. ¿Y por qué tiene que ver esto? A ver, por ejemplo, pasás los 50, 55 años y vos empezás a pensar y empezás a saborizar lo que significa la jubilación, lo que significa la obsolescencia tuya en términos del mercado laboral. Y bueno, esas son algunas de las variables que empiezan a restarte en esa economía de la felicidad que vos de alguna manera vas teniendo. Resulta ello que a nivel laboral se te hace mucho más difícil recuperar los estándares emocionales que tenías previos, por ejemplo, a las crisis de cuando tenías la mediana edad. O sea, una vez que vos cruzaste esa barrera es como que las cuestiones se te empiezan a complicar. Entonces, ese entorno de vida que se compone de condiciones materiales y del entorno, hay veces, algunos lo llaman como que son causales de la felicidad y otros que no. A ver, por ejemplo, David Kahneman, que es un Nobel de Economía, demostró que la función de los valores es más empinada en las pérdidas que en las ganancias. Lo que decíamos recién, como que te golpea más la pérdida que la ganancia en sí. En la Argentina se mide el índice de bienestar económico. Hay un estudio que lo hace la Universidad de Buenos Aires y mide ingresos, calidad de vida, acceso a la salud, educación, empleo, situación habitacional. A ver, yo te tiro indicadores que a lo mejor seguramente van evolucionando. Lo que se publicó en el año 2014, que este análisis, este índice de bienestar económico en una población estudiada en la Argentina daba 41 puntos porcentuales. Como que 4 tipos de cada 10 te decían en ingresos, en calidad y acceso a la salud, educación, empleo y situación habitacional, estoy bien. Y que tenías 60% de gente que te decía yo estoy por debajo de lo que sería estar en un bien. Ahora, en el año 2005, esa misma encuesta daba que estamos alrededor de los 22 puntos porcentuales de gente que estaba bien, o sea que se duplicó en realidad la gente que dice sentirse mejor. A lo mejor acá tiene que ver muchísimo el impacto de las tecnologías que nos acercan. Bueno, no es mi caso, que hace unos días que estoy absolutamente afuera del sistema, pero la tecnología es como que nos da una cierta sensación de bienestar y de crecimiento que hay que ver hasta qué punto eso es nocivo y hasta qué punto eso es productivo. Hay una crisis existencial entre los humanos, los orangutanes, los chimpancés. O sea, trabajo para los psicólogos y para los etólogos no va a faltar de ninguna manera. Entonces, para ir redondeándote la idea de la felicidad... Vamos a recordar que estamos en Contracorriente, la columna del licenciado Gustavo Helguera, con la presencia del Grupo Sancor Seguros. Un saludo para Marcelo y para todo el equipo del Grupo Sancor Seguros de aquí de Rosario y del país, hablando de la microeconomía del amor, esto de los sentimientos y modelos económicos. Bien. La felicidad es uno de los conceptos, más tratados y desde los pensadores, de Aristóteles hasta Sócrates y hasta Epicuro. Por ejemplo, Epicuro decía que la felicidad tenía que ver con vivir con situaciones tales como la alimentación, el arte, el sexo y demás. Aristóteles y Sócrates hablaban de los valores éticos para la felicidad. Los economistas del siglo XX hablaban de que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no con la felicidad en sí. Tenía que ver con una naturaleza puramente económica, o sea, de desarrollo. Claro, uno era feliz solamente si estaba económicamente satisfecho. Por lo que conseguías. En el siglo XXI, digamos que el concepto va variable, se está variando, y variables como la renta, el desarrollo, el empleo, dan lugar a la economía de la felicidad. Esto sigue analizando situaciones o fluctuaciones macroeconómicas de la felicidad de las personas. Es como que en el siglo XX y en el siglo XXI la felicidad siempre se vino midiendo desde el punto de vista de lo que uno va logrando en forma o de lo material. Ahora,
la riqueza es una variable que explica o no la felicidad. Yo no soy psicólogo, pero simplemente este modelo me trata de dar una idea de que hay una forma en la cual uno tiene que evaluar que hay determinado momento de su vida en los cuales es más feliz o menos feliz en función de algunas determinadas demandas. Hay una paradoja, otro economista se llama Esterlein, que dice que hay países en los cuales su gente, a pesar de que sus necesidades básicas estaban cubiertas, el índice de felicidad medio no variaba. Vamos a charlar en otros lugares donde, y voy a traer casos ejemplos de economías hiperdesarrolladas, donde las tasas de suicidio son altas igual, aunque las necesidades estén absolutamente cubiertas. Evidentemente tener un buen pasar, por decirlo de alguna manera, no significa que estés, resuelto emocionalmente, por ejemplo. Vos tenés resuelto una situación económica y probablemente la emocional, por algún lado, tiene que canalizarse. Entonces, no tener la inquietud económica de tener que salir todos los días a generar aquello que tanto necesitamos, que son nuestros ingresos para cubrir nuestros gastos, puede ser que te reste un poco del foco y empieces a desvariar. Y al empezar a desvariar, el ser humano cae en las peores de las miserias y comete muchísimos errores. Seas hombre, seas orangután o seas economista, todos tenemos el foco puesto en la felicidad. La felicidad no es riqueza o no tiene que ver, no hay una relación directa con la riqueza, pero sí tiene que ver, de acuerdo a este modelo de análisis, con algún concepto material. No es definitivamente eso. Pero seguramente la felicidad la vamos a encontrar en cuestiones más simples y cotidianas que en un estudio de un orangután versus el ser humano, pero en definitivas de algo vamos a aprender. Gustavo, genial, como siempre. Me gustaría que nos contestes, por ejemplo, el miércoles próximo, si la sonrisa vende más. Porque por allí se dice que la sonrisa vende. La simpatía, la alegría. Sobre todo si tenés una empresa de productos dentales. Por ejemplo, un dentífrico. Claro, un dentífrico. Vamos a preparar el modelo y les voy a traer algo bastante entretenido. Bueno, pero igualmente durante este mes nos quedamos charlando y indagando sobre la economía de la felicidad y estos cruces, ¿no? La idea es que si uno escucha hablar a un economista de los números, seguramente lo más probable es que cambie de canal o de dial. Y yo creo que hay mucho más para aportar en términos de qué estamos sintiendo cada día que analizando los números fríamente. Claro. Me parece que atrás de los números siempre hay gente, como dicen los economistas, y me parece que abordar las situaciones que a cada uno de alguna manera nos movilizan, creo que es algo importante de compartir con ustedes. Dale me gusta, aguántame, Piume, a la fanpage de Gustavo Helguera, consultoría, servicios empresariales. Allí podés dejar también preguntas y comentarios a partir de lo que Gustavo dice aquí en el programa. Por supuesto, también en la fanpage de Viaje de Gracia. Gustavo tiene su propia fanpage. No, creo que, justamente es muy importante entender que uno puede ser feliz o infeliz no dependiendo de la situación económica. Uno puede tener mucho dinero y ser infeliz, y puede tener poco dinero y ser feliz, como también lo puede ser a la inversa. Digamos, entender que directamente la felicidad no está relacionada con la riqueza. No es una cuestión económica directa, sí tiene unas implicancias. Hay una famosa canción de los Auténticos Decadentes que lo dice. Claro. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Claro. Pero la realidad es que, como vos decís, primero hay cuestiones simples que te agregan muchísimo valor, mucho más allá de lo material. Aunque todos sepamos que cuando prendés un televisor, cuando lees un diario, cuando abrís internet, hay una invasión al hot sale que te invita a replantearte algunos escenarios. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Contracorriente. Gustavo Helguera, en Viaje de Gracia. En Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros, queremos que estés bien, aquí y ahora. Por eso, desarrollamos coberturas médicas y servicios pensados para tu tranquilidad y la de tu familia. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros o llama al 0810-888-0010. Prevención Salud. El bienestar se elige. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. Espacio publicitario. Este mes en Miradas, el Pelado López encarna a Walter White de Breaking Bad, el estreno de Mad Max 2, entrevista a Night Shyamalan, beneficios y toda la programación. Suscríbete ahora, 50% de descuento durante 6 meses. 0810-122-0200. Miradas, la revista que más sabe de la tele. Cablevisión.